un rato de charla y luego ya preguntas, también para un diálogo a donde no sea posible con todos ustedes. Y yo quisiera presentar un panorama amplio de un tema para no abarcar toda la temática del sínodo. Solamente me voy a concretizar al aspecto de los divorciados vueltos a casar junto con la situación de las familias heridas. Solamente ese punto voy a tocar en mi tema. ¿Sí? Solo quiero introducir que empecé a trabajar con los divorciados vueltos a casar en el año de 1996 en la Ciudad de México, siendo seminarista en la Universidad Pontificia de México hace 19 años. A mi regreso a Monterrey en el 99 también inmediatamente comencé a trabajar con ellos, con los divorciados vueltos a casar, junto con otros oficios como son el seminario y luego ya parroquias y luego ya la curia arzobispal. El tema abarca, y eso es lo que quiero mostrarles, abarca 100 años. Ahí inicia el recorrido, quiero irme hasta allá. Hasta el año de 1917, cuando sale el Código de Derecho Canónico, ¿sí? Del año 1917. En ese código, el tema o las personas divorciadas vueltas a casar eran tratadas con el lenguaje de la época. Eran llamados fuertemente adúlteros, bígamos, pecadores, ¿sí? Y se hablaba fuerte de ellos, de tal forma que durante casi 70 años se permeó en la iglesia y en la sociedad una visión negativa y agresiva contra los divorciados vueltos a casar, a tal punto que de esas palabras, adúlteros, bígamos, pecadores, se decía que no podían ser sepultados en tierra sagrada, o sea, en los panteones. ¿Sí? Luego se infería, son condenados porque viven en pecado. Esa palabra, como se restregaba, así dicha tal cual, se restregaba sobre las caras y los corazones de estas personas. Casi 70 años permeó la cultura en la sociedad y en la iglesia. ¿Sí? De tal forma que eran vistos negativamente. Llegó el Papa, bueno, antes de eso, en el Concilio Vaticano II hubo algunos intentos de meter el tema, pero no fue posible. Se trató el tema en algunas reuniones continentales, pero nada se avanzaba grandemente, hasta que llegó el Papa Juan Pablo II y el Sínodo de la Familia del año de 1980. Pasaron casi 70 años, 63 años. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio, un viraje. ¿Qué pasó? Se quitaron esas palabras, ya no aparecen más, digamos, adúlteros, pecadores, etc. Toda referencia negativa, moral, se elimina, desaparece del Código de Derecho Canónico y desaparece también, en este caso, del documento posinodal que se llama Exhortación Apostólica, la familia en los tiempos modernos, o familiares consorcio, de todos conocida. Fueron dos cosas: el sínodo en el 80, el documento en el 81
y el nuevo Código de Derecho Canónico en 1983. Fueron tres cosas seguidas, las tres conectadas. Entonces, tanto en el documento posinodal se eliminan estas referencias, pero se introduce una que se llama: ellos están en situación irregular. ¿Sí? Eso es el avance en 63 años, 64 años. Se dejan lenguajes condenatorios, pero ahora se les llama parejas en situación irregular. Y sin embargo, digamos que es el cambio fundamental. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II introduce, junto con el sínodo, una palabra increíble, interesantísima. Dice el Papa Juan Pablo II que los casos deben discernirse. No es igual el que culpablemente destruye un matrimonio sacramental como el que busca un nuevo matrimonio por el bien de los hijos. O sea, el Papa introduce ya un discernimiento. Y dice el Papa Juan Pablo II: yo les pido a los sacerdotes, a los pastores, que vayan con solícita caridad. ¿Para qué? Para que vayan a la iglesia, para que eduquen a sus hijos en la religión, para que oren, para que hagan obras de misericordia y esperen de Dios, sí, la gracia cuando Él disponga. Eso es lo que dice Familia del Consorcio número 84. Hace poquito alguien mandó un tweet y decía que el sínodo de los obispos de 1980 sobre la familia había pasado desapercibido y oscuro. Yo contesté que no fue así, al contrario. Este sínodo impulsó a pastores y laicos a un movimiento y a una revolución en este tema, de tal forma que los obispos alemanes, ya en los inicios de los 80s, empiezan a hacer propuestas pastorales, que los divorciados sean atendidos, discernir, como dice el Papa Juan Pablo II, los casos, si no son iguales todos los casos. Ofrecen ya caminos de penitencia para un acceso a la Eucaristía, no en bola, sino discriminadamente. Ya desde los 80s, los alemanes ya iban en la vanguardia. México no se queda atrás. Ya desde los 80s, el padre Ignacio Díaz de León en la Ciudad de México ya trabajaba con divorciados. Tuve la fortuna y la gracia de conocerlo y de recibir de él la primera instrucción sobre este tema. Ya en Mérida existían por lo menos motivaciones, movimientos también para divorciados y descasados. Y aquí en Puebla también empezaba, o más tarde empezó por ahí, el padre México Mellado a hacer su trabajo aquí en Puebla. O sea, México no estaba ausente, México también era sensible a este tema. Entonces, el Papa Juan Pablo II impulsa fuertemente, y en México, por ejemplo, se da un desarrollo grande de grupos a nivel nacional. En muchas diócesis del país, en más de 18 diócesis del país, conocidas por lo menos, hay grupos de atención a divorciados y vueltos a casar. ¿Sí? Y también se amplía a divorciados solos, matrimonios en conflicto, etc. Y bueno, esto se vuelve un movimiento mundial. Hay una sensibilidad que se despierta, algo no anda muy bien, porque hay muchas familias que se quedan al margen de los sacramentos, de las bendiciones, de la actividad litúrgica, pastoral, catequética, etc.
Algunos incluso son expulsados de colegios católicos, hijos de divorciados vueltos a casar. Como todavía permanece una seria exclusión. Viene una parejita con toda la ilusión con el sacerdote y dice: padre, nos vamos a casar por segunda vez, nos puede dar la bendición. No puedo, váyase. Padre, pero por lo menos puede confesarnos. No puedo, váyase. Bueno, por lo menos puede bendecir nuestros anillos. No puedo, váyanse. Eso muchas veces lo escuchamos en la confesión. Vete, primero resuelve tu problema y luego vente a confesar. Tú no puedes comulgar, tú vives en pecado. Resuena atrozmente esa frase dicha sin caridad, sobre todo. Retumba en el alma y en el corazón, retumba. ¿Sí? Y estos hermanos han vivido toda una serie de incomprensiones y de faltas a la caridad de parte de la iglesia, hay que decirlo con todas las letras, sacerdotes y comunidades parroquiales. Ha sido despacio y lento el avance. Yo recuerdo en Monterrey empezamos en el 1999. En el 2003 hicimos una misión en un municipio de Monterrey, visitando todas las parroquias, habiendo grupos de divorciados vueltos a casar. Solo una parroquia de las 10 que había nos negó la entrada. Comunidad y sacerdote, ustedes no pueden entrar. Sí. Todas las demás parroquias nos dieron acceso y pudimos dar el mensaje del Evangelio para estas familias. 15 años después, cuando cambió el sacerdote, obviamente, pudimos entrar a esta parroquia. Un servidor con estos tantos años pues, de acompañamiento pastoral a divorciados a casar, ¿cuál ha sido mi experiencia? Fíjense que en todos estos años yo no he percibido, para empezar, ni un reclamo de querer comulgar. Un reclamo, una petición, un grito: es que queremos comulgar. Yo no he escuchado en estos casi 20 años esas actitudes. Yo más bien, lo que yo he visto, y lo digo con mi corazón abierto, yo lo que he visto son ojos llenos de brillo, como estos corderitos, perritos, gatitos que están allí con hambre, esperando, como dice el Evangelio, que caiga una migaja de la mesa de los santos. Esos ojos, ahora sí lo digo, llenos de orfandad, llenos de hambre de Dios, de hambre de consuelo, de hambre de atención. Muchas veces las he visto. Lágrimas de una parejita de novios, totalmente perdida, totalmente confundida, sin lugar, con las lágrimas en la mano. Padre, ¿qué hacemos? Somos novios, somos divorciados, desorientados totalmente. Hace 10 años, cuando en el grupo solamente aceptábamos ya parejas casadas por segunda vez, no novios. En ese momento, al ver esos corderitos completamente desesperanzados, ellos desgarraron mi corazón y dije: ellos son de aquí. La iglesia tiene que orientar y tiene que estar con ellos. En mi experiencia no ha sido otra cosa, como me preguntaron hace unos cuantos meses los capellanes militares nacionales. Antes de irme al sínodo me preguntaron: padre, y en todos esos años no ha dado la comunión a esas personas porque la urgen, la necesitan, la piden. Y les contesté: en estos 19 años, a lo que nos hemos dedicado es a acompañarlos, a conocerlos,
a escucharlos, a oír sus lágrimas, a ver sus problemas, a reír con ellos, a comer con ellos. Eso es lo que llena su corazón. Esa es mi experiencia. Ellos están felices que la iglesia esté con ellos. O sea, ellos no piden las perlas de la Virgen. ¿Ellos qué piden? Como los niños chiquitos. Piden un beso, piden un abrazo, piden migajas de amor que llenan su corazón. Yo los veo, los he visto de esa manera. ¿Sí? Ahora que iba al sínodo, claro que no me pidieron, Padre, y defiéndanos trayéndonos la Eucaristía. No, yo no iba a pelear el acceso a la Eucaristía. Hace 19 años que inicié mi trabajo, mi tesina teológica, sí fue mi tema, el acceso a la Eucaristía de la Universidad de Baltasar Casar. Y me topé con pared y vi que ese no era el camino. Hoy la iglesia todavía hoy no tiene las llaves de esa puerta. Sí. Pasaron los años. ¿Qué avances hubo en los 90? ¿Qué avances hubo en los primeros años del milenio? El cardenal Ratzinger, prefecto de la doctrina de la fe, responde a los obispos alemanes diciendo por qué no pueden congregar los diocesano de Baltasar Casar, y expone el magisterio, la doctrina, la escritura y todos los argumentos, y dice: hagan solamente lo que dice el Papa Juan Pablo II en papeles con resolución. Pasan los años y este cardenal Ratzinger lo hace el Papa Benedicto, y el Papa Benedicto, ¿sí?, en la Sacramentum Caritatis, ahí dice: los divorciados vueltos a casar. Ahí empieza a cambiar un poquito el tono, ¿sí? Ya empieza a matizar y el tono a ablandarse un poco, y dice el Papa Benedicto que hay que enseñarlos a que oren, que eduquen a sus hijos, que vengan a la iglesia, a misa, y que reciban la dirección espiritual. Parecía nada, pero era un gran avance. ¿Sí? En el Sacramento Caritatis, ahí aparece este número dicho por el Papa Benedicto. Y sigue, prácticamente es todo el avance. No hay más avance teológico, por así llamarlo, sobre este tema. Siguen pasando los años y llega el año 2013. ¿Sí? Sin esta obrada, sin esta renuncia del Papa Benedicto, hoy no tendríamos al Papa Francisco. El Papa Benedicto es grande y también es providencial su pontificado en la iglesia. Renuncia el Papa Benedicto cónclave y sale el Papa Francisco con 76 años y medio. Sí. O sea, ¿y qué empieza a hablar el Papa Francisco en la toma de la catedral de Letrán, su parroquia, su iglesia, el domingo de la misericordia? Tú que sientes que tu pecado no puede ser perdonado, ten el coraje de acercarte a Dios. Tú que sientes que nadie puede perdonarte, ten la valentía de acercarte a Dios, porque Dios nunca se cansa de perdonar. Y luego, porque no existe una profesión, un pecado, una condición humana que pueda ser capaz de borrar de la mente de Dios a ninguno de sus hijos.
Dios es un Dios de misericordia. Los pastores tenemos que ser tiernos, porque el mundo está herido. Y todavía si un cura no es tierno, pues peor tantito, ¿sí? Lastimas más de por sí las heridas de las personas. Y seguía diciendo el Papa, y yo por dentro pensaba, Santo Padre, pero tranquilo, porque ellos no pueden comulgar. ¿Cómo dices que Dios no se cansa de perdonar? Y al siguiente día, y acérquense con Dios, porque Dios nunca se cansa de perdonar. ¿Sí? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. ¿Sí? Y así lo escuchaba fuertemente. Va en su primer viaje a Brasil, a la Jornada Mundial de la Juventud, a su regreso a Roma, en el avión, lo entrevista a los medios. Aquellas famosas frases, ¿no? ¿Y qué dice usted de los homosexuales? Si un homosexual busca a Dios, ¿quién soy yo? Para condenarlo, para criticarlo. Y lo que usted vuelve a casar. ¿Sí? Se trata, decía él, de una pastoral matrimonial profunda. Se trata de una pastoral de las personas heridas. Se trata de una pastoral ya no a ser vista y estudiada solo con la doctrina conocida. El Papa hablaba de estas formas. Esto desata, por supuesto, un impulso pastoral otra vez gigantesco y otra vez comandado por los alemanes, que otra vez empiezan a hacer sus propuestas pastorales y que se acerquen y que comulguen y cuánta cosa fuerte, grandemente. ¿Qué sucede? Otra vez el prefecto de la Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe, otro alemán, el cardenal Müller, al igual que el cardenal Ratzinger en los 90s, hace un documento escribiendo todos los por qué no pueden comulgar: magisterio, escritura, tradición, todo por qué no pueden comulgar. ¿Sí? Otra vez, y un poquito, un 20% máximo de lo que sí pueden hacer, que es repetir prácticamente Juan Pablo II y lo que dijo el cardenal Ratzinger. En los 90s, cuando la Comisión de la Fe dijo no, el cardenal Walter Kasper, que ya comandaba este tema, dijo, nos ajustamos a lo que diga la Iglesia. ¿Sí? Obedecemos a lo que diga la Iglesia, pero no vamos a abandonar a los divorciados buenos a hacer. Así dijo el cardenal Walter Kasper en los 90s. Ahora, con el cardenal Müller, dice también con su documento todos los por qué no. ¿Qué dijeron ahora? Los cardenales. ¿Sí? Ya había constituido el Papa Francisco al consejo de cardenales, 8 o 9 cardenales. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Se cuadró la iglesia y los cardenales se cuadraron? No. Ahora dijeron: ¿quién eres tú? Cardenal Müller, ¿quién eres tú? ¿Estás contra el Papa Francisco? ¿Quieres detener la teología? ¿Quieres detener la reflexión teológica? No. Yo no estoy contra el Papa. Yo no quiero detener nada. ¿Sí? No pretendas detenerlo, porque no se va a detener. Así fue. Sin embargo, ¿qué sucedió después? Vinieron los escritos para la defensa de la doctrina, defensa de la indisolubilidad. ¿Y qué sucede? El Papa Francisco convoca un sínodo. Un sínodo sobre la familia. El Papa ya había hablado de qué cosa: de tomar el pulso del mundo, de escuchar a las personas, de ser sensibles, de ser sintomáticos, de tener olor a oveja, de no andar en los aeropuertos sino en los confesionarios, ¿sí? De ser una iglesia de pobres, una iglesia accidentada, no de lujos,
no sana de templos vacíos. ¿Sí? Ya había hablado de la oveja perdida, de todos esos temas. De ser sensibles al mundo. Y el Papa lanza la convocatoria del sínodo, y justo con ello, ¿qué hace? Lanza un cuestionario. ¿A quién? Al mundo entero. Todas las parroquias, todas las personas, universidades, cristianos, todos pueden participar. Y se lanza. ¿Y qué sucede? Hay una respuesta masiva, contagiosa, del mundo entero. Llegan de todas partes las respuestas del cuestionario. Y sin embargo se preparan algunos cardenales opuestos a este modo, ¿no? A dejar un poco abierta la posibilidad del cambio. Y escriben libros y cuantas cosas. Y sin embargo, procede este sínodo, llegan las respuestas, empieza a ser el primer instrumento laboris y se lanza. En ese momento yo albergué la ilusión, el sueño de ir al sínodo, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Viene el año 2014. El sínodo es un sínodo extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque tiene 2 ediciones. Valga la redundancia, el sínodo extraordinario 2014 y el sínodo conclusivo 2015. Al primer sínodo van solamente los presidentes de las conferencias episcopales y continentales, y donde se empieza a trabajar y a reflexionar por dónde los desafíos del mundo que enfrenta la Iglesia. Ese es el tema del primer sínodo. ¿Sí? Y sin embargo pues sí, no podemos negarlo, o sea, hay quienes quieren una apertura, quienes quieren seguir la línea de sensibilidad del Papa Francisco, que ya había hablado de qué cosa, de una iglesia de puertas abiertas y de una iglesia en salida. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de eso el Papa Francisco? ¿Por qué? Porque el Papa se da cuenta, y lo podemos ver en las estadísticas que están ahí en internet por todas partes, cómo la Iglesia Católica está disminuyendo en miembros. En todos los países de América Latina vamos en reducción, y pareciera en algunos países en caída libre. Centroamérica, Honduras y otros 2 países tenemos menos del 50% de católicos. Uruguay, muy bajos, tenemos muy bajos ya, en algunos menos del 50%, algunos 50%, algunos 60%, y solo 8 países entre 80%. Pero todos manifiestan una baja muy considerable. ¿Por qué? El problema no es que bajen los números de la iglesia. El problema es que no nos cuestionamos por qué se van. No nos cuestionamos. ¿Por qué se van? Si es por nuestra falta de trato, si es por nuestro trato despectivo, si es por nuestra no inclusión, si es por qué. Sí. Mi posición es la siguiente: yo no quiero una iglesia que no le importe que sus miembros se vayan. Es que no importa, aunque seamos poquitos, somos poquitos, la levadura es poquita para fermentar toda la masa, sí, pero que no te importe que la gente se vaya de tu iglesia, que no te importe que cada vez venga menos gente a misa, que no te importa que cada vez se case menos gente por el sacramento, que no te importa que vengan menos niños al catecismo. Eso no es una iglesia fermento, esa no es una iglesia fecunda. Yo no lo puedo aceptar. Entonces, si no, ¿por qué entonces el Papa llama a una iglesia de puertas abiertas? Sino porque está cerrada. ¿Por qué el Papa llama a una iglesia de salida? Sino porque está cómodamente
resignadamente sentada. Así tal cual. Así tal cual. Estos son los nuevos fermentos que el Papa avienta. Y se empiezan a recoger en el primer sínodo. ¿Sí? Empiezan las congregaciones en el sínodo, así se llamaron, y como ustedes saben, en los medios estaban todos los días, ¿sí?, los resultados, qué estaba diciendo el sínodo, para dónde iba, y qué se veía al principio del sínodo primero. Se veía un lenguaje como el instrumento laboris, un lenguaje fresco, un lenguaje que toca la piel del mundo, de la gente, de las familias. Y sí, es un lenguaje audaz, por supuesto que es audaz. Sí, se habla de los divorciados, de los homosexuales, se habla incluso de valorar la unión homosexual, etc. Se pone el grito en el cielo, empieza a haber todo un diálogo, una discusión fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El documento primero emanado de ese sínodo, con este lenguaje fresco, palpitante, choca en el sínodo. Y tan choca que se vuelve a hacer. Prácticamente se hace un nuevo documento dentro del sínodo, porque estaba demasiado abierto, demasiado enraizado en la piel, y estaba demasiado desaforado, muchos términos confusos, muchos peligros, muchas cosas que no estaban maduradas en la iglesia, y se detiene ese documento y se cambia, se rehace uno nuevo. Se rehace uno nuevo que sale con otro lenguaje, por lo menos encarnado, por lo menos fresco, y más teórico, más disciplinario, más de esa manera, menos cálido. Como quiera, se introducen 3 números, aparecen 3 números. Uno hablando de los homosexuales y de la acogida, y 2 hablando de divorciar o a casar. Llega la votación de ese primer siglo. ¿Y qué sucede? Se aprueba todos los números, excepto estos 3, que no alcanzan los 2/3 de la votación. 3 números. Sin embargo, por primera vez, alcanzan la mayoría absoluta, es decir, más del 50%, alcanzan hacia el 60%, por primera vez, los 3 números. Sí. Ante esta disyuntiva, según las reglas del sínodo, no pasan. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Dijo, ¿qué pasa? Por eso esos 3 números aparecen en la Relatio Synodi, o la relación final de ese primer sínodo. Y el Papa dice, y además pongan la votación, para que todos se den cuenta. Todos supimos la votación, todos supimos por cuánto no pasaron, etc. Había sido ya un logro grande. Por supuesto que esos números no contradecían ninguna doctrina ni nada, solamente era introducir el tema, solamente, y que se estudiara más lo de la comunión espiritual, el posible acceso a la Eucaristía, la integración de los homosexuales, era todo lo que se decía. Avanza el tiempo, llega el año 2015, ¿sí? Se estudia, se lanza un nuevo cuestionario al mundo, que de igual forma se contesta de todas partes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se rehace, o sea, se complementa esa relación sinónica, se complementa y
se llega a un nuevo instrumento, un nuevo documento para estudiar y trabajar ahora en este sínodo 2015. Este documento ya es mejorado, vuelve a tener ese lenguaje más fresco, cálido, abierto, ¿sí? Ya lo recupera. Y con este texto empezamos el sínodo 2015, ahora en octubre pasado. Iniciamos. Aquí somos todos trabajamos en la pastoral familiar, a todos nos preocupa la familia y la iglesia. Por eso voy a hablar quitado. ¿Verdad? Un día, desde unas horas antes de que empiece el sínodo, ¿qué sucede? Un padre mundial anuncia que es homosexual y con eso pretende golpear el sínodo, cosa que no sucede. Eso queda totalmente fuera y no penetra en el aula sinodal. Una carta de unos cardenales que hizo revuelo en el mundo tampoco golpea el sínodo. ¿Sí? El sínodo ciertamente fue cerrado adentro, o sea, en la discusión no había prensa. ¿Sí? No había prensa, había un briefing, o sea, una rueda de prensa después, y los padres sinodales tenían una libertad de platicar, incluso de publicar nuestra intervención. Esa carta no pega en el sínodo. ¿Por qué no pega en el sínodo? Porque lo que dice esa carta se habló dentro del sínodo. El Papa estaba presente, los cardenales hablan con el Papa, le dicen lo que no están de acuerdo, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Por eso esa carta queda fuera. Así como los cardenales le dijeron de frente al Papa, el Papa le respondió. Y de frente a todos. Así es que eso fue algo grande, grande. ¿Sí? Cuestionaron al Papa diciéndole: es que aquí estamos repitiendo lo mismo del año pasado. ¿De qué se trata? ¿Venimos aquí a qué? ¿A repetir lo mismo? Y otro dijo: es que están metiendo relatores sin consultarnos. Prácticamente eran las dos críticas. Al día siguiente contesta el Papa: estamos tomando en cuenta el sínodo pasado, Instrumentum Laboris, mensajes del Santo Padre y lo que hoy se trabaja. Punto. Yo escogí relatores de acuerdo a la necesidad que tenemos para sacar los documentos. Punto. Y todos como soldaditos. Ahí sí. Se guardaron todos en el carro. Y siguió. Por eso digo que esa carta tampoco hizo ninguna media en el sínodo. Y seguimos avanzando. Y ahora sí, éramos 270 padres sinodales y otros 50 auditores, expertos, etcétera, matrimonios que también participaban en una exposición de 3 minutos. Así es que nos chutamos 300 mensajes. ¿Sí? 270 de padres sinodales y otros 50 de auditores, expertos, laicos, matrimonios. ¿Sí? A lo largo de 3 semanas, en orden temático, por supuesto. Además de eso, hubo. Perdón, estoy metiendo en el bueno, total que sobre el tema. Sobre el tema, yo llevaba mis propuestas que se reducían solamente a 2. Yo iba a proponer
un cambio de lenguaje y un cambio de actitud. Que la iglesia dejara de señalar a los divorciados de casar como irregulares. Y en segundo lugar, que cambiara su actitud. Y como decía el Papa, fuera más acogedora, integradora, ¿sí?, misericordiosa, y acompañara a estas personas. Eso era básicamente mi propuesta. Me dijeron a mí, cuando me fui al sínodo, me dijo mi arzobispo y me dijo el nuncio: comparte la experiencia que has tenido. Eso fue lo que hice. Básicamente compartí el caminar con ellos. Prácticamente lo que ya he dicho aquí. Si no vamos a darle la comunión, no nos corramos, no nos hagamos sentir de segunda clase, no nos hagamos sentir menos. Si no podemos darle la comunión, nada impide que los abracemos, que los acompañemos, que los perdonemos, que los amemos y que los amemos. Por ahí iba mi pequeño discurso. Seguimos trabajando, círculos de honores, un fin de semana para proponer. Yo me encerré este fin de semana preparando mis modos, mis propuestas. Llegó el lunes a proponer. Yo dije, ya estoy listo, 2 páginas llenas de propuestas, aquí la hago ya. Llego y seguía yo en el orden. Llego y el moderador, antes de darme la palabra, levantó la mano un cardenal y dijo: a ver, usted cardenal, por favor, usted primero. Y dije, chico, aguas, ya no me voy a quedar sin proponer aquí. ¿Qué pasó? Este cardenal hizo una súper propuesta para los divorciados y vueltos a casar. Una propuesta audaz, abierta, integradora, englobante. Y le dijo otro cardenal, 4 cardenales en mi grupo, y le dijo otro cardenal: yo me uno a ti, en tu pensamiento. Entonces ya eran 2 cardenales. Por supuesto que se aprobó en mi pequeño grupo de español, se aprobó su propuesta. ¿Qué hice? Guardé mis papelitos ahí. Y ya nada más yo no metí algunos modos muy sencillos, como la santidad, llamados a la santidad como todos, y algunas otras cosas menores. Lo fuerte estaba ya con ellos. O sea, mi discurso prácticamente era de ellos, así es que no tenía por qué yo agregar nada más. Yo también me uní a esa propuesta. Sigo avanzando. En el aula sinodal, pues por supuesto que todo el mundo trae sus temas. En África, con el tema de la poligamia, con el tema del Islam, la mezcla entre católicos y el Islam. En Asia, las guerras, las religiones. En Japón, por allá, una minoría católica, que eran otros problemas. Europa, la secularización. Estados Unidos igual. América Latina con su fuerza ciertamente, pero sus problemas sociales. O sea, cada quien traía sus problemas. Era muy difícil llegar a un consenso. Y luego veíamos en el aula general, cuando todos hablaban, todas las posturas por sin ningún lado. O sea, todo el mundo, y decía uno, ¿cómo vamos a llegar a un consenso? Y había ciertamente quienes iban, como lo hicieron público, los obispos polacos dijeron: nosotros como conferencia episcopal, nosotros nos pedimos que se mantenga la doctrina de la indisolubilidad, ¿sí? Y no se ponga en juego absolutamente nada de la doctrina de la iglesia, como así públicamente salió. Y así como ellos, algunos más también estaban férreamente defendiendo la doctrina de que no se moviera. Si quieren la puerta así, prácticamente le dijeron: Papa, si usted quiere la puerta abierta por delante, no abra de atrás, que se quede cerrada. Total que así estaban. Entonces uno no sabía, yo no sabía cómo iba a quedar este tema. Llega en los últimos 2 días, se nos entrega el documento
final, el borrador del documento final. Me lo entregan un jueves en la tarde, el sábado se acaba el sínodo. El jueves vamos a casa y lo estudiamos completamente. Es un texto nuevo, porque el texto inicial no les gustó por el desorden que tenía. Entonces se hace un nuevo texto, mejora, pero todavía hay ciertas cosas que no satisfacen. Sigue la discusión sobre la ética, un poco sobre los homosexuales y también sobre los que se casar. Y otros temas más, evidentemente. A mí en particular, yo sentí que todavía no era suficientemente abierto y se recargaba sobre la conciencia y no se daba mucha apertura a la misericordia, etc. Era por lo menos mi punto de vista. Yo dije, bueno, pues hoy es cuando tengo que hablar. El viernes hablamos 51 padres, tuve la oportunidad de hablar y pues órale, a decirlo ahí, ahora o nunca. Si estás ahí, tienes que aprovechar. No hablar de más, pero si tu corazón lo dice, hay que hacerlo. Así es que antes de que viera la palabra, pum, de aplicarle ahí al aparato, ya, hasta que prendió. Ya expresé lo que yo sentí. Nada más, punto. Al día siguiente, sábado, documento final. Todo el sábado leemos el documento de la mañana y en la tarde a votar, número por número. Sí. Yo hablo un poquito sobre los números del 77 al 86, 85-86. Son los números que hablan precisamente de las familias en condición frágil. Y aquí va la novedad. Todo lo que les platiqué solamente es preámbulo. Lo bueno es lo que sigue. Entonces, el documento está publicado desde ese momento. El documento sale y aparece, hermanos y hermanas, extraordinario. Extraordinario. ¿Por qué? Porque allí en el documento se ve una iglesia que da pasos, una iglesia que se pone en el lugar del otro, una iglesia que se abre para acoger, para acompañar. Y esos números, el 77 empiezan diciendo, como Evangélica dice, hay que quitarnos los zapatos delante de la tierra sagrada del otro. Sí. Y habla, baña, pinta, tiñe los números así tal cual, de piedad, de compasión, de misericordia. Dice, hay que empezar, más para empezar, dice, con un silencio compasivo. En el número 77. Nomás para empezar. Sí, esto ya nomás es una revolución. ¿Por qué? En lugar de venir, a ver, ¿y tú cómo vienes? ¿Estás casado o no? ¿Cómo estás? No, vete, arréglate. No. Primero es, escucha. Escucha silenciosa. Y la palabra exacta. Escucha silenciosa. Primero escucha. Déjate de prejuicios. Déjate de eso. Primero escucha. No te importe cómo esté la persona. Primero escucha. Primero. Y después camina con ellos. Sí, camina con ellos. Sí. Y luego sí, ilumina. Pero camina con ellos. Así empieza a hablar el documento. Estos números hablan de eso, hablan de
de los dos documentos que unos días antes sacó el Papa para agilizar los trámites de anualidad. También ahí está, es tomado como un acto de misericordia para estas personas. Y siguen avanzando estos números. Tocan básicamente que la acogida, los hijos, que son los principales en ser perjudicados, que tienen que cuidarse, los divorciados solos, que tienen que ser acogidos, que tienen la Eucaristía como alimento, deben ser atendidos y supervisados por la Iglesia Católica, ¿sí? Y avanzan a los números fuertes específicos de los que nosotros vamos a casar, número 84, 85, 86. ¿Qué dicen estos números? ¿Qué dicen estos números? Para empezar, dice, los bautizados que se han divorciado y vuelto a casar. Nada más para empezar. Pero dice, son hermanos y hermanas. Nada más. Y luego dice, deben buscar integrarse de diversos modos. Como dice el Papa Francisco, ellos saben que pertenecen al cuerpo de Cristo y que no están excomulgados. Y que reciben del Espíritu Santo, tal cual, carismas y dones. Y luego, la maravilla. Sí. Una maravilla que apareció 35 años. Juan Pablo II. Discernir, otra vez. Los pastores tienen el deber de discernir la situación. Son diferentes las cosas, son diferentes las causas. Y avanza diciendo, hay diferencia en la responsabilidad, hay diferencia en lo subjetivo. No siempre se puede reaccionar igual, no siempre se puede medir igual las cosas. Dice, hay una gama de situaciones. Todo eso lo dice de una u otra forma el documento. Y avanza y dice todavía, dice, fue extremadamente cuidadoso los términos. Dice el 85, dice, bajo el esquema general de Papeles 84, con el que se dé todo este número. O sea, eso era para hacerlo católico todo, y que todo fuera en una bolsa bien ortodoxa y correcta, ¿sí? Dice, el sacerdote, bajo la guía de la iglesia, bajo la guía de su obispo, podrá discernir la situación de cada persona, ofrecer a la luz de Dios, buscando siempre la voluntad de Dios, los caminos mejores para su plena incorporación en la iglesia, para su plena vivencia en la iglesia. Y también dice, explícitamente dice, tienen que ser revaloradas, estudiadas esas formas de exclusión a las que han sido sometidos. Y dice tal cual, litúrgica, pastoral, institucional, educativa. Tal cual dice. Deben también, dice, este discernimiento pasa, ¿por qué cosa? Dice, este discernimiento pasa por un discernimiento personal de lo que hiciste cuando hubo el conflicto. Si estuviste atento, si buscaste consejo, si buscaste cómo remediarlo, si pensaste en tus hijos, si pensaste en el ejemplo para otros jóvenes matrimonios, si pensaste después en tu cónyuge ya solo,
Si pensaste en la justicia que para todo esto dice el documento. Para que vean que no es así de fácil. Es un discernimiento profundo, de conciencia, profundo. Tal cual dice. Entonces, el último número, el 86, dice, ya me expliqué los números, pero habla del discernimiento. Siempre del lado de la iglesia, siempre bajo siempre buscando la voluntad de Dios y siempre bajo el marco de lo que entiende la iglesia y de lo que enseña la iglesia. O sea, ahí dice también explícitamente, no está dando, ¿cómo se dice? Listones así para que todo el mundo se agarre, no, está todo poniéndolo bajo caminos adecuados, bajo caminos correctos. ¿Qué no dice el documento? Por supuesto que no dice el acceso a la Eucaristía. Por supuesto que no lo dice explícitamente. O sea, el documento se queda antes de eso. No trata ese tema. Ni siquiera trata el tema de la comunión espiritual, que era uno de mis modos que peleé, pero no me lo aceptaron. Yo dije, bueno, está bueno. Al cabo, como ya lo hacemos y no pasa nada. Y ya se hace en la iglesia y no hay nada en contra, pues es que no pasa nada. Entonces no está, eso es muy claro, hay que ser muy claros en esto, no está dicho explícitamente el acceso a la Eucaristía. Que estén las cosas dispuestas para eso, sí, hay predisposiciones, porque se habla de muchos elementos, los objetivos, lo objetivo, la conciencia, la responsabilidad, la guía del sacerdote, del obispo, el discernimiento. Pero eso no se podrá hacer mientras no existan procedimientos señalados por el Papa. Así de claro. Ese documento no autoriza a ningún sacerdote ni a ningún obispo a hacerlo. Sí nos da la responsabilidad a los obispos principalmente de guiar esto y de usar el discernimiento. O sea, tampoco hay que ser cobardes, ¿verdad? Hay que ser valientes, pero también hay que ser claros y no cometer errores. Hoy necesitamos una iglesia valiente, como el Papa lo está señalando. Entonces, no existen procedimientos todavía. Ya, Dios mediante, por favor de Dios, en el tiempo que el Papa lo considere, se establecerán. Que apunta hacia allá, pero no están, hoy no están. Voy a concluir. ¿Qué es lo que sí está? Por eso quiero concluir para dar oportunidad a ustedes, para que hagan preguntas y puedan dialogar un ratito. ¿Qué sí está? Es lo que yo quisiera compartir de por mi corazón. Lo que sí está es la presencia de una iglesia distinta en modos y actitudes. Una iglesia sensible, una iglesia que acoge, una iglesia que se pone en el lugar de los zapatos del otro, una iglesia sensible, una iglesia que abraza, una iglesia integradora, una iglesia incluyente, ¿sí? Una iglesia dispuesta a acompañar, el arte de acompañar, ¿sí? Una iglesia acogedora, una iglesia con lenguaje diferente. Ya no llaman en ningún número irregular, a nadie llaman irregular. El lenguaje es un lenguaje precioso, hermoso, y la actitud es preciosa también. Es una iglesia madre, maestra y madre, que acoge y acompaña, que sabe sentir, que sabe escuchar a las personas sin importar su condición. Tenemos que acoger a las personas, tenemos que salvar a todos, porque el Papa, concluyo, el Papa dijo al final de
de la votación dijo, porque la iglesia no vino a salvar, sino a pobres y pecadores, y no a los santos, a menos que se sientan pobres y pecadores. Y no vino a lanzar anatemas a los frágiles y débiles, condenas a los demás, y ni vino a estar cerrada y esconderse bajo la doctrina católica de la iglesia. Vino solamente a salvar. Ese es el espíritu de este documento: salvar. Y es el consenso universal de toda la iglesia del mundo: salvar, atender, orar a los que están heridos.